La historia es un juez implacable. Pone al descubierto nuestras trágicas meteduras de pata y nuestros estúpidos pasos en falso y expone nuestros más íntimos secretos, ejerciendo el poder de la sabiduría a toro pasado, cual detective arrogante que aparentemente conoce desde el principio cómo acabará la intriga. En los 16 años que van de 1907 a 1923, murieron 605 Osage, un promedio de 38 al año, o sea, un índice de mortalidad anual de un 19 por 1000. El índice nacional de mortalidad es actualmente de un 8.5 por 1000. En los años 20 del siglo pasado, cuando los métodos de computación eran menos precisos y las estadísticas atendían por separado a blancos y negros, el promedio en los blancos era de un 12 por 1000. En buena lógica, los Osages deberían haber tenido un índice de mortalidad inferior al de los norteamericanos blancos, puesto que su nivel de vida era mayor que el de estos. Sin embargo, los Osages morían a un ritmo de 1,5 veces más que el índice nacional, cifras que no incluyen a Osage nacidos después de 1907 y que por tanto no constan en el censo tribal. David Grant citando a A. Smith. Los crímenes contra la nación Osage. La conspiración detrás de su riqueza y petróleo. Muy buen día, mi estimada audiencia. Aprovechando que quería conocer la nueva Cineteca Nacional de las Artes, ubicada dentro del CENART en la Ciudad de México, fui a ver la película Los Asesinos de la Luna de las Flores, dirigida por Martin Scorsese. Haciendo una breve sinopsis, la trama de dicha cinta gira en torno a la comunidad indígena de los Osage en Oklahoma, que hace 100 años era la población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios. Construyeron mansiones, tenían choferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Pero una espiral de violencia asoló a esta comunidad indígena cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias. La familia de una mujer Osage, Molly Buckhart, se convirtió en un objetivo principal. Sus 3 hermanas fueron asesinadas. Una fue envenenada, otra murió a tiros y la tercera falleció en una explosión. Otros miembros de los Osage morían en circunstancias violentas, o misteriosas, o ambas, y muchos de los que se atrevieron a investigar los crímenes fueron también asesinados. Cuando el número de muertos alcanzó los 24, el recién inaugurado FBI decidió intervenir y fue uno de sus primeros grandes casos de homicidios. Después de que la investigación resultara un desastre, el joven director Edgar Hoover acudió al antiguo comandante de Texas, Tom White, para que desvelase el misterio. White estableció un equipo infiltrado, incluyendo a un agente nativo en el grupo, con lo cual se muestra en las pantallas de cine una de las conspiraciones más siniestras contra la comunidad indígena de Estados Unidos. Pero bueno, ustedes comprenderán que la sinopsis de la película que les acabo de platicar que fui a ver nos llevará al siguiente punto, que ni más ni menos es la historia real de la comunidad Osage y los crímenes cometidos contra ella. Así que sin más, comenzamos. La nación de Osage es una tribu de lengua Sioux del nativo americano en los Estados Unidos que se originó en el valle del río Ohio en Kentucky. Después de años de guerra con otros grupos, los Osage emigraron al oeste del río Mississippi a sus tierras históricas en la actual Arkansas, Missouri, Kansas y Oklahoma a mitades aproximadamente del siglo XVII. En el apogeo de su poder, en el siglo XVIII, la comunidad Osage había convertido todo lo que había concentrado en cuanto a dominio a convertirse en el poder dominante en su región, por lo cual iba a controlar el área entre los ríos Missouri y Rojo. Ellos son una tribu federal reconocida y basaron principalmente
todo su estadio en el condado de Osage, Oklahoma, colindante con la reserva. Es así que los miembros se encuentran actualmente en todo el país. Pero, por lo tanto, como una de las tribus predominantes en el centro y sur norteamericano, la expansión de los Osage llegó a tener influencia en parte de los actuales estados de Arkansas, Missouri, Kansas y Oklahoma. Como lo dijimos antes, pues estaban ahora en todo el país, pero actualmente sobre todo se les puede encontrar en estos sitios. Y cuenta el artista George Catlin, especializado en pintar a indígenas en el Viejo Oeste, que eran estos la raza de hombres más altos en Norteamérica, con una estatura que rara vez bajaba de los 6 pies o lo equivalente a 1.83 metros. Este fue un pueblo especializado en la caza de bisontes y también han sido grandes guerreros. De hecho, lucharon junto a los franceses y contra los españoles por el control de la región del Mississippi en el siglo XVIII. Estuvieron presentes en la Guerra de Secesión, que ocurrió de 1861 a 1865, tomando partido por los confederados, aunque también hubo una facción de unos 200 soldados Osage que combatieron con los unionistas. Y también tuvieron un papel activo en el ejército estadounidense, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo Osage comenzó una elaboración de tratados con los Estados Unidos en 1808 y uno de ellos fue el Tratado de Osage, así como la primera cesión de tierras en Missouri. Este tratado creó una línea intermedia entre la nación Osage, así como su relación con los nuevos pobladores europeo-americanos en el territorio de Missouri, y se dieron aproximadamente 52 millones de acres al gobierno federal. Y este tratado de 1808 también proporcionó a la aprobación del presidente de Estados Unidos para la venta de tierras y cesiones futuras. En este mismo año, la nación Osage se trasladó de sus tierras de origen, en el río Osage, hasta el oeste de Missouri, y la mayor parte de la tribu se había trasladado a la región de Tres Tenedores, de lo que se convertiría después en Oklahoma, poco después de la llegada de la expedición Lewis y Clark. Pero después de 1825 fueron trasladados primero a una reserva del sureste de Kansas de aproximadamente 150 millas de tamaño. Cabe señalar que, para variar, los invasores blancos eran un problema frecuente para los Osage. Los tratados y las leyes posteriores a través de la década de 1860 redujeron aún más las tierras de los Osage, y por un tratado en 1865 se dieron otros 4 millones de hectáreas y se enfrentaron a la cuestión de la eventual eliminación de Kansas a territorio indígena. A principios de la década de 1870, el gobierno estadounidense les obligó a abandonar sus tierras en Kansas y fueron trasladados a una reserva rocosa y de pobre valor agrícola en el noreste de Oklahoma. Sin embargo, fueron una de las pocas naciones indígenas americanas que pudieron comprar su propia reserva, utilizando los fondos de la venta de sus anteriores tierras a colonos blancos. Gracias a ello, pudieron conservar cierto grado de soberanía y derechos sobre sus propiedades, como el de la explotación minera. Los miembros de la nación Osage fueron inflexibles en su negativa a abandonar sus tierras y fue así como levantaron la condición de estado de Oklahoma antes de firmar un acta de adjudicación. Ellos se vieron obligados a aceptar la asignación, pero conservaron la tierra entre comillas excedente y la distribuyeron a los miembros individuales. Fue así que cada uno de los miembros de Osage registrados en 1906 recibieron aproximadamente 657 hectáreas, casi 4 veces la cantidad de tierra de la mayoría de los nativoamericanos en el proceso de adjudicación, lo que por cierto nos lleva al siguiente punto de este video. Esta nación fue sobreviviendo a base de agricultura de subsistencia. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en 1894 cambió su suerte para siempre. Sobre todo a principios del siglo XX, la fiebre del oro negro se convirtió en una fuente de riqueza prácticamente inagotable.
Los buscadores tenían que pagar a la tribu por los arrendamientos para extraer el petróleo, así como los cánones sobre los beneficios. Cada uno de los 2.229 miembros de la tribu Osage en 1907 tenía derecho a una parte igual de los cánones petrolíferos. Estos pagos podían ascender hasta $13,000 anuales por persona, el equivalente a $232,000 actuales. Una familia de 4 miembros, por ejemplo, podía ganar el equivalente a cerca de $1 millón anuales. En aquella época prevalecía la idea, tristemente, de que los nativos americanos eran ingenuos, primitivos y necesitaban la supervisión de los blancos para no dilapidar sus riquezas. Históricamente, el gobierno también consideraba a las tribus indígenas naciones dependientes que necesitaban protección federal y promovía leyes diseñadas para, entre comillas, proteger, no para dar poder a los nativos. A menudo estas leyes no protegían los intereses de los nativos, sino que, evidentemente, iban a servirle a los colonos blancos para poderse apoderar y mantener eventualmente el control sobre los nativos y, desde luego, de sus tierras ancestrales. En 1887, por ejemplo, la Ley Davis dividió las tierras tribales y las entregó a familias nativas con reivindicaciones tribales dispuestas a someterse a la asimilación cultural. Sin embargo, la ley también vendió las tierras entre comillas sobrantes a los colonos blancos, reduciendo drásticamente la cantidad de tierras propiedad de las naciones nativas. La nueva riqueza de los Osage provocó entonces un escrutinio de la gestión del dinero de los individuos, y las noticias de los periódicos sobre coches con chofer, mansiones y ropa lujosa molestaron a los que pensaban que los Osage deberían gastar su dinero, entre comillas, de forma más inteligente. En 1908, en respuesta al clamor de protestas por la supuesta incapacidad de la nación Osage para administrar su dinero, el Congreso otorgó a los tribunales testamentarios de los condados de Oklahoma jurisdicción sobre las tierras de los nativos americanos que fueran considerados menores e incompetentes por un juez. Si una persona era considerada incompetente, el tribunal testamentario podía nombrar a un tutor blanco para supervisar sus asuntos financieros y arrendar o vender sus tierras. En 1921, el Congreso fue aún más lejos al especificar que cualquier persona con sangre Osage menor de 21 años, además de cualquier persona que fuera mitad o totalmente Osage, debía demostrar su competencia o hacer que un tutor designado por el tribunal estatal asumiera la gestión de sus finanzas. Un tutor blanco. Incluso la sospecha de irresponsabilidad bastaba para que el tribunal designara a un tutor con derecho a dispensar el dinero de un Osage, cobrarle elevadas tasas administrativas, así como embolsarse cualquier fondo que superara el umbral de los $1,000 por trimestre. Como resultado, escribió en su momento el historiador Dennis McAuliffe, 600 tutores se llevaron $8 millones solo en fondos sobrantes, sin supervisión ni rendición de cuentas en el transcurso de solo 3 años. Solo en el año de 1923, los Osage registraron una fortuna de aproximadamente $30 millones en regalías, lo que sería el equivalente a unos $540 millones en la actualidad. De hecho, en aquellos felices años 20, muchos Osage vivían, como lo comentamos antes, en aquellas lujosas mansiones y tenían coches con choferes blancos y servicio, y reflejo de este lujoso tren de vida era que en los puestos locales comerciales se podían encontrar hasta mostradores de joyerías famosas como Tiffany. De acuerdo con Erin Blakemore, el escenario se había dispuesto para los abusos financieros y pronto le seguirían los asesinatos. Fue así como a partir de 1921 comenzó una serie de muertes misteriosas en el condado de Osage. En mayo de 1921, los cadáveres de Anna Brown y su primo Charles Whitehorn fueron descubiertos el mismo día en diferentes partes del condado. 2 meses después, la madre de Brown, Lizzie Kyle,
que había heredado los derechos de propiedad, murió envenenada. Luego, el sobrino de Lizzie fue asesinado en febrero de 1923 y el 10 de marzo, la hija de Lizzie, su yerno y un empleado doméstico murieron en una misteriosa explosión en su casa. Las muertes desataron en pánico en todo el condado de Osage, el cual pasó a ser conocido como el Reino del Terror. Mientras tanto, la enorme riqueza de la familia Kyle fue heredada por los únicos supervivientes de aquella familia. Molly Kyle, quien era un Osage de pura cepa, que era la última hija que le quedaba a Lizzie, y su marido blanco, Ernest Burkhardt. Los Kyle no fueron los únicos Osage que murieron en esa época, y fue así que ellos habían fallecido, por cierto, en circunstancias sospechosas que incluían presuntos envenenamientos, supuestos suicidios e incluso personas arrojadas de un tren. Entre 1921 y 1925, al menos 60 Osage, como lo comentamos antes, habrían desaparecido o de plano habían sido asesinados. Y todos poseían riquezas gracias a sus derechos de propiedad, y el Consejo Tribal Osage sospechaba que un prominente ganadero blanco local, William King Hale, podía ser el culpable. Hale, originario de Texas, era conocido por sus explotadores tratos financieros con los Osage y tenía una enorme influencia en el condado de Osage. Poseía o controlaba parcialmente el banco, el almacén general local, la funeraria e incluso ejercía de sheriff de reserva. El sobrino de Hale, Ernest Burkhardt, estaba casado, como lo mencionamos antes, con Molly Kyle, que ahora había heredado los millones de sus familiares. Aunque los asesinatos continuaron, las investigaciones locales y los esfuerzos de las fuerzas del orden por resolverlos naturalmente fracasarían. Este periodo oscuro, conocido entre los Osages como lo mencionamos antes, el Reino del Terror, desató muchísimas cosas, entre ellas la desidia de las autoridades locales que mostraron poco o nulo interés y capacidad además para resolver los crímenes, por lo que entonces, a su vez, provocó la intervención del naciente Buró Federal de Investigaciones. Bajo la dirección de un joven llamado Edgar Hoover y la guía de Tom White, la investigación federal logró exponer la magnitud de la conspiración y llevar a muchos de los culpables ante la justicia. White armó un equipo encubierto que incluiría a un agente nativo americano. Trabajaron rápida y metódicamente. White siguió el caso cuando muchas personas creían que las personas a las que perseguían eran intocables porque eran blancas y las víctimas eran nativoamericanos. Comenta David Grant. White pudo descifrar los asesinatos de los miembros de la familia de Molly Burkhardt, pero muchos de los asesinatos de los Osage seguían sin resolverse. Hoover tenía prisa por cerrar el caso, y de hecho en realidad el caso se cerró prematuramente, comentó David Grant. La oficina no reveló una conspiración más profunda y oscura y como resultado muchos pudieron escapar de la justicia. Mi estimada audiencia, en Los Asesinos de la Luna, que es por cierto uno de los libros que fue utilizado como material de consulta para este video y que además dio pie a la película que les comenté en el inicio, David Grant, quien es el autor de este material, retoma el caso y reveló la conspiración aún de una forma muchísimo más nutrida y amplia en los asesinatos de Osage, que pueden, según él, haberse contado por cientos. Realmente había una cultura de matar y una cultura de complicidad. Esto es lo que hace que estos crímenes sean tan siniestros y perturbadores. Y sigo citando. Se trataba realmente de un choque de dos civilizaciones, el surgimiento de la aplicación de la ley moderna y lo importante que es ser un país de leyes. Fue así que en 1925, para evitar otro, entre comillas, reinado del terror, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que prohibía a los no Osage heredar los derechos de los miembros de la tribu que poseían más de la mitad de sangre Osage. A diferencia de los investigadores estatales y locales, los agentes de Hoover proporcionaron a los Osage algún alivio de su reinado del terror, pero también una factura de más de $20,000 por sus servicios. Y pues definitivamente fue uno de los detalles más escandalosos, porque a final de cuentas los Osage tuvieron que pagar por su justicia.
Y en ese momento, William Hale era, como lo habíamos comentado, en su momento era considerado uno de los ciudadanos más destacados de la zona. Pero él, junto con sus cómplices, su sobrino Ernest Woodhart, John Ramsey y varios otros, supuestamente estarían vinculados a más de 20 asesinatos, pero en última instancia su actividad tortuosa los alcanzaría. Y mientras era investigado por un asesinato, Woodhart vinculó a Hale y a Ramsey a los asesinatos, y más tarde Hale y Ramsey serían condenados. Hale fue sentenciado a cadena perpetua el 27 de enero de 1929 y cumplió solo 18 años de su sentencia antes de ser puesto en libertad condicional en 1947. Woodhart y Ramsey también recibieron cadenas perpetuas y ambos también fueron puestos en libertad condicional en 1947. Woodhart finalmente fue indultado por el gobernador de Oklahoma, Henry Belmont, en 1965. Hale vivió hasta los 87 años y actualmente está enterrado en Kansas. Mi estimada audiencia, sé que faltaron muchos detalles sobre estos crímenes, pero si quieren conocer un poco más, como les comenté antes, les recomiendo que vean la película Los Asesinos de la Luna, así como el libro con el mismo título, Los Asesinos de la Luna, Petróleo, Dinero, Homicidio y la Creación del FBI, para que ustedes puedan informarse más sobre estos crímenes. Si este video fue de su interés, les agradecería mucho si me apoyan con sus pulgares arriba, si comentan y si comparten este video con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Y espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias y espero que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.